Hola, bienvenidos, soy Isaac y esto es Alta Cocina Casera. En el vídeo de hoy vamos a hacer un menú completo, un aperitivo que consistirá en unas tortillas de camarón un poquito diferentes y originales. Le seguiremos con un estofado de seitán, especialmente para los que son vegetarianos o veganos, y terminaremos con un postre que es una torta helada. Si quieres ver cómo realizamos fácilmente estos platos, solo tienes que quedarte a verlo. Así es que adelante con el vídeo. La siguiente receta que haremos serán unas tortillas de camarón. No serán las clásicas, sino la haremos un poco más sencilla y más apetecible. Necesitaremos unos 20 gramos de esta gambita pequeña o krill. Muchas veces ya viene así seca y salada. Y si no viene salada, pues a la receta tendrán que añadirle un poquito de sal a gusto de cada uno. 20 gramos de harina de arroz. Un trozo de hoja de alga nori, como una quinta parte, una sexta parte de una hoja entera. Un trozo, esto también va a gusto, le dará más potencia al sabor y más gusto de mar. 40 mililitros de agua y un trozo de papel de horno. Con estos elementos formaremos todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es a estas gambas quitarle pues un poquito así, que nos servirá para el final, para la presentación, para que se vea, porque lo demás lo pasaremos por el microondas hasta secarlo mucho y que podamos hacer una harina. Cuando tengamos hecha esta harina, lo mezclaremos con los demás ingredientes. A la alga nori haremos el mismo proceso, lo pasaremos por el microondas hasta que esté bastante seco y se pueda hacer polvo, para poder mezclar la harina de gamba, la harina de alga nori y la harina de arroz junto con el agua y así formar la masa. Lo completaremos poniendo por encima unas gambitas para que se vean el contenido y lo pasaremos por la plancha usando el papel de cocina para que no se nos pegue. Pues ya sabemos los pasos. Vamos a realizarlos para que lo vean. Como os he dicho anteriormente, reservaremos un poquito de esta gamba, que nos servirá simplemente para que se vea al final. Lo demás lo pasamos unos minutos al microondas hasta que veamos que esté bien seco y se puede hacer polvo. De momento no se puede. Y lo mismo haremos con el alga nori. Pues adelante. Una vez tengamos ya la gambita pasada por el microondas, verán que es bastante seca, lo trituramos así encima de un colador y ven cómo va quedando un polvillo muy fino, como si fuera harina. Es una harina de gamba, de hecho. Y el mismo proceso hacemos con el alga nori que hemos secado igual, y vamos triturándola hasta obtener este polvillo de alga nori. Esto nos potencia bastante cualquier plato que querramos que sea sabor marino. En este caso, como es de gamba, queremos potenciar este sabor y le añadimos esto. Ahora tan solo nos quedará unir la harina de arroz y el agua. Hacemos la mezcla. Nos quedará pasarlo por una plancha o sartén con la ayuda del papel de horno. Dejamos que caliente bien y añadimos una porción no demasiado grande de tortita, de masa para tortita, porque ahora lo que haremos es extenderla y obtenemos así nuestras tortitas de camarones. Seguimos haciendo lo mismo con el resto hasta conseguir todas las que necesitemos. Y ahora que ya tenemos hecho las tortitas, solo nos queda presentarlo. Intentaremos presentarlo en algún soporte un poco original, no así tal cual, no es
agradable a la vista, ponerlo así, aunque de sabor está muy buena, como la hemos dejado, pero también intentaremos que sea vistoso de presentación. Por ejemplo, yo lo voy a poner en una roca. Nos queda sí, una presentación un poquito más original, y también lo podemos presentar pues en un trozo de madera, algo que sea curioso para la vista. Esto es un ejemplo de cómo podemos presentar. Los ingredientes que necesitamos para este estofado vegano son 50 gramos de gluten de trigo, diferentes especies, esto va a uso de cada uno. Yo en este caso he de sal, un poquito de pimienta, un poquito de comino, mucho menos de jengibre en polvo, cebolla en polvo y igualmente ajo en polvo. Esto lo despegamos para la base del grupo, 50 mililitros de agua, y para el resto de la receta necesitamos 100 gramos de tomate frito, 100 gramos de esta mezcla de verduras que ya viene previamente cortada. Simplemente lo pasaremos 2 minutos por agua hervida para cocerla, 10 gramos de mantequilla, una cucharadita de ajo triturado y 20 mililitros de vino blanco. También pueden usar tinto, eso va a gustos de cada uno. Esto lo que hace es simplemente que le da un toque especial a la receta. Y una cebolla, el cual por esta pequeña cantidad de preparado necesitaremos simplemente un cuarto. Dividiremos un cuarto y la cortaremos pequeña para sofreírla. Con estos tres ingredientes es lo que vamos a formar la base del plato, que es como si fuera la ternera, la carne, que es el seitán o gluten de trigo. Las especies, el agua de trigo. Cogemos el gluten de trigo y lo mezclamos con las diferentes especies que hayamos elegido. Lo mezclamos todos los productos secos, mezclamos bien, integramos y añadimos el agua. Y verán que él solo formará una pasta. Avanzamos bien y como veis se forma este seitán crudo. Si lo abrimos, lo rompemos, verán que es fibroso. Tiene la textura muy parecida a la carne. Así es que nos sirve mucho de sustituto de carne. Además tiene muchísimas proteínas y le podemos añadir las especies que queramos y añadirle otras cosas, vitaminas, proteínas, lo que nos guste. Y ahora el proceso que tenemos que seguir es simplemente envolverlo en papel transparente, así de este modo. Que quede bien sellado, porque esto lo pasaremos a cocer por agua hirviendo por una media hora, depende de la cantidad que hagan. Si es un trozo más grande, como un redondo de ternera, pues más o menos será una hora. Pero en este caso miren la pieza pequeña que tenemos, muy pequeñita, lo justo para el plato que vamos a necesitar, pues suficiente será con una media hora. Así es que lo pasamos a cocer ya. Mientras se va acabando de hacer el seitán, ponemos en un sartén el cuarto de cebolla que tenemos cortadita con la mantequilla y la cucharita de ajo. Lo pasamos a sofreír a fuego bajo para que no se nos queme la mantequilla. Una vez tengamos ya la cebolla así sofrita, doradita, solo tenemos que añadir el tomate frito y el vino blanco. Y lo seguimos cociendo por unos 5 minutos hasta que se evapore el alcohol. Una vez evaporado ya el alcohol, añadimos la verdurita, integramos todo y ya solo nos quedará esperar a la base del plato, que es el seitán. Una vez lo tenemos ya cocido, tan solo tenemos que desenvolverlo
y haremos los cortes clásicos de estofado. Aunque también esto va a gusto. Yo lo voy a hacer un poco más clásico, pero vosotros lo podéis hacer más pequeño, más grande, a gusto de cada uno. Ahora solo tenemos que pasarlo a freír un poco, bueno, más bien es marcar un poco por los lados, que se quede un poco sellado y dorado, como clásica de ternera, y nos quedará solo integrarlo con la preparación anterior. Como veis, ya lo tenemos dorado, solo nos quedará integrarlo con el resto de la preparación. Y si os gusta un poquito más jugoso, más caldoso, añadir un poco de caldo de verdura. Y para darle un toque crujiente al plato, utilizaremos este fideo de arroz, así tal cual está, crudo, y lo freiremos. Y lo terminaremos así para contrastar la cremosidad y la suavidad del estofado, ya que tenemos todos los elementos ya, solo tenemos que acabar de emplatar. Si lo vamos a hacer jugoso, preferiblemente que sea en un plato hondo como este. Y las cantidades no demasiado excesivas, que se vean muy grotesca, incómoda a la vista. Yo creo que ahí ya lo tenemos. Y finalizaremos pues con nuestro crujiente de fideo. Así, de este modo. Como ven, es un plato muy sencillo, muy fácil de realizar y tiene un aspecto muy agradable. Sugiéranme, déjenme en comentarios aquí abajo qué les ha parecido este plato, qué hubiera modificado y cómo hacéis vosotros el estofado clásico. Lo siguiente que haremos será el postre, que será una torta helada, que simplemente es un bizcocho con gelatina de diferentes sabores y con mousse de ese mismo sabor. Para ello necesitamos 50 gramos de nata para montar, la cual pasaremos rápidamente a la nevera a que se enfríe, porque para montarla necesitamos que esté bien fría. 50 gramos de harina de fuerza, 50 gramos de azúcar, un huevo fresco, medio litro de agua, 10 gramos de gelatina de fresa, 10 gramos de gelatina de arándanos, una cucharadita de gelatina en polvo. También se puede sustituir por agar-agar en polvo, lo que puedan encontrar más fácilmente. Hace más o menos la misma función. Y por último, una cucharadita de polvos para hornear. Lo primero que haremos será el bizcocho, por lo tanto separaremos la clara de la yema. Por un lado montaremos la clara a punto de nieve. Ahora que ya la tenemos montada totalmente la clara, simplemente la reservamos para trabajarla luego. Y ahora utilizaremos la yema que hemos reservado, lo unimos con el azúcar y lo batimos bien hasta que se disuelva bien el azúcar. Una vez lo tengamos así, simplemente lo uniremos con la clara con una lengua, con cuidado de intentar que no se nos baje la clara. Lo que queremos es que quede esponjoso, bastante esponjoso. Por lo tanto, pasamos poco a poco y lo integramos con la lengua, haciendo movimientos envoltorios. Así vamos envolviendo la clara, el azúcar con la yema, pero no dejamos que se nos baje la clara, porque la gracia de este bizcochuelo es que quede bastante esponjoso. Ahora vamos añadiendo harina poco a poco. Igualmente vamos envolviendo. Y por último, el polvo de hornear. Vamos envolviendo con la lengua, haciendo movimientos así.
veces para no bajarla a la clara. Ahora pasamos a un recipiente que sea ancho, que se pueda extender. No vamos a hacer un bizcocho alto, lo que queremos es algo muy fino. Son bizcochuelos, vamos a sacar unos discos y tienen que ser pues de 1 centímetro como mucho. Así es que tenemos que poner una superficie amplia. Como siempre, para hacer bizcochos untamos un poquito de aceite o mantequilla por la superficie que querramos usar para hacer el bizcocho y luego le pasamos harina, lo mínimo para que se quede pegado en este aceite, y ya podemos añadir nuestra preparación y pasaremos al horno 200 grados unos 10 minutos hasta que esté hecho el bizcochuelo. Bien, lo que tenemos que decidir ahora es en el molde donde vamos a acabar de hacer esta tortelada. Pues yo en este caso voy a hacerlo en esta taza, que es un poco amplia. Pueden ser vasos, intentemos que sea un poco alto porque van a ir diferentes colores en la composición. Si es demasiado bajo no se van a poder distinguir. También es una opción, pero no es tan agradable. Intentemos que sea un poco alto y ancho, tampoco demasiado estrecho, por ejemplo como este vaso, porque sí se van a ver las diferencias, pero no va a tener un buen equilibrio. Esto es decisión de cada uno. Yo en este caso lo voy a hacer pues en esta taza. Tenemos que calcular el bizcochuelo que vamos a poner, tiene que ser un poquito menor que el propio molde. No hace falta que sea del mismo tamaño, de la misma proporción, porque quizás no se integra bien, no se queda bien pegado. Si lo hacemos así, un poquito menos que el molde donde va a ir, pues siempre la gelatina va a ir por todos los lados y lo va a sostener. Además, esto lo que hace es que tenga más cuerpo la composición. No es un ingrediente que tenga que verse especialmente, pero también le dejo a gusto de cada uno. Pueden hacerlo del mismo tamaño, del mismo diámetro y un poco más ancho, así también se diferencian los colores. Pues aquí tengo yo mi bizcochuelo después de 10 minutos de horneado. Es bastante esponjoso. Lo que tenemos que hacer simplemente es troquelarlo, hacer los discos que queramos. Así de este modo, como ven, no es demasiado ancho. Imaginaros aquí, puede ser más ancho y forma una capa más. Yo lo hago un poquito más fino, más extendido, simplemente para que me haga cuerpo. De esto podemos hacer, normalmente en la receta suele ser simplemente uno que va en la base, que va a quedar al final del todo cuando le demos la vuelta al molde. Pero también pueden ser 2, 3 capas que quieran. Yo en este caso voy a hacerlo un poco diferente. Voy a utilizar 2 capas. Tenemos ya 2 discos y reservamos el resto. Ahora los 500 mililitros de agua los separaremos en 2 partes y cada una de estas partes a su vez la dividiremos por la mitad. Esta mitad que dividamos de agua, por lo tanto 125 mililitros, mezclaremos con cada una de las gelatinas y lo pasaremos por el fuego hasta disolverla. Lo mismo haremos con la de fresa, mitad de los 150-125 mililitros con la fresa y con la otra mitad igual, 125 mililitros de agua con la gelatina de arándanos. Lo pasamos por el fuego hasta disolverlo. Ahora que tenemos ya disuelta la gelatina de arándanos con los 125 mililitros de agua, pues añadimos los 125 restantes. Esto es una gelatina clásica. Normalmente esto ya pasa a los moldes que querramos poner y dejamos que se enfríe y se cuaje. Ahora haremos lo mismo con la gelatina de fresa. Y al igual que el anterior, añadimos la otra mitad de agua que teníamos reservada.
A continuación volvemos a separar aproximadamente la mitad de cada una de las gelatinas. Aquí la de fresa y aquí la de arándano. Dejamos que enfríen un poco, pero no demasiado, lo justo para que no cuaje. Y seguiremos trabajando con la que tenemos en las cazuelas. Ahora vamos a montar la nata que tenemos bien fría. Y a la otra mitad de la gelatina de arándano le añadimos la mitad y haremos lo mismo con la gelatina de fresa. La mitad del agar-agar y lo pasamos por el fuego hasta su disolución. Ahora, muy importante es que esto tiene que ir cuajando poco a poco. Por lo tanto, capa a capa tiene que ir metiéndose en frío a la nevera. Es un poco laborioso, nos ocupa un poco de tiempo, pero no estamos encima de él, simplemente que vamos dejándolo que se vaya cuajando. Ponemos una de las capas. Ahora lo primero que tenemos que hacer es poner una de las capas de gelatina y pasarlo a la nevera que se enfríe hasta que quede bien cuajado. Una vez tengamos enfriada ya la gelatina de arándanos, lo mezclamos simplemente con la nata y obtenemos así un clásico mousse del sabor que queramos. En este caso, mousse de arándano. Tiene un pequeño tono azulado y a continuación lo pasamos en este punto. Es uno de los bizcochuelos. Así. Un poco. Y lo pasamos a la nevera que se enfríe y acabe de cuajar bien. Ahora que ya ha cuajado el mousse con el bizcocho, pues la capa gelatina de fresa. Nuevamente pasamos a la nevera a que enfríe hasta que cuaje. Ya solo nos quedará mezclar el resto de gelatina y lo añadiremos a la última capa de nuestra preparación. Finalizamos poniendo una galleta más de este bizcocho. Una vez lo tenemos completado ya y lo hemos posado por un poco de agua tibia unos segundos, pues simplemente procedemos a desmolarlo. Y así obtenemos esta torta helada. Como ven, tiene diferentes capas. Una capa de mousse de fresa, la misma gelatina de fresa, mousse de arándanos y finalizamos con la cubierta de arándanos. En medio tiene dos galletas, dos redondos de bizcochuelo, muy esponjoso, simplemente para que le sostenga y tenga más cuerpo y estabilidad. Como sé que te ha gustado este vídeo, solo tienes que dejarme un gran like. Esto nos ayuda mucho a mejorar en el canal y seguir produciendo vídeos como este. Y ya sabes que además puedes suscribirte aquí abajo y activar la campanita para no perderte ningún vídeo que vayamos subiendo. Si además quieres participar en esta comunidad y compartir tus propias ideas y recetas, fotos originales y platos que vayas realizando, solo nos tienes que seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así tú también puedes ser partícipe activo de esta comunidad. También puedes dejar tus sugerencias, recetas, fotos y todo lo que sea relacionado con la cocina. Pues hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente.